amigos, agradecido de su sintonía, una vez más con su programa Portafolio Económico y una semana súper interesante. Ginette, ¿cómo te sientes? Basilio, gracias a Dios estamos aquí con las pilas puestas, como dicen. Y de verdad que no solo una semana, este ha sido un mes y un año que ha empezado. De verdad que a veces quisiéramos que nos devolvieran el 2019, porque nos ha traído muchas cosas. Y como siempre le vamos a traer a ustedes los temas actuales, tanto económicos como de interés nacional. Y como siempre, a veces aparecen talibanes e hindúes y demás que dañan los procesos y los meses. Así que nos vamos a una pausa y regresamos para que abordemos los temas que han sido noticia en esta semana. Señores, aunque el tema de las elecciones es un tema que se ha debatido, se sigue debatiendo, manifestaciones al frente del órgano responsable de dirigir estos procesos, pero lo cierto es que vale la pena referirnos a lo que ha sucedido desde el domingo hasta, ¿verdad?, hasta el día de hoy, durante toda una semana, porque hay que estar consciente que lo que ha sucedido es un malogramiento a la democracia dominicana. Y no importa, hemos escuchado sectores, hemos escuchado críticos políticos de la oposición y del gobierno hablando de quién se beneficia o quién se ha beneficiado de lo que ha sucedido. Independientemente de quién pretenda ser beneficiado, lo cierto es que han lesionado la confianza de toda una sociedad. Tendríamos que preguntarnos cuando, como padres, nosotros pensamos en aconsejar a nuestros hijos sobre el país que nosotros queremos que ellos desarrollen su vida profesional y su vida familiar. Y con una sociedad actuando de esa manera, pues evidentemente que le quitan las armas a uno, las armas motivacionales, las armas de esperanza, para poder aconsejar un maestro en la escuela como le dice a sus alumnos que confiemos en las instituciones, que confiemos en las autoridades. Y definitivamente, independientemente de quiénes sean los beneficiarios de un acto ocurrido como el que sucedió el domingo, lo cierto es que es un crimen a la democracia. Y si las autoridades no presentan los actores materiales e intelectuales de estos hechos, yo entiendo que ahí es que la democracia pierde, o sea, es la gran perdedora en todo esto. Yo diría que de las cosas que quedan como tarea es una, apoyar apoyar al órgano en el proceso ya para culminar con esto pendiente, porque no hay tiempo de pedir otro tipo de sanción o otro tipo diríamos, de castigo, porque sencillamente ya dentro de un mes volvemos de nuevo a las elecciones, dentro de 2 meses más tendríamos las elecciones presidenciales y preparar la logística de todos estos eventos, pues evidentemente no habría tiempo de recomponer nada. Yo diría que la Junta tiene una gran tarea y es de tratar de recuperar ese espacio perdido, porque independientemente de las razones, tendríamos nosotros que pensar en que hay que mirar toda la composición, primero de cómo se componen estos órganos, porque diríamos que visto estas experiencias habría que pensar que estos órganos deben de tener una composición mixta. Aquí deben de haber una composición de profesionales de la administración, de la tecnología,
del derecho para poder tener una capacidad amplia de mitigar estos riesgos. Y esto lo digo porque las personas que hemos tenido la oportunidad de implementar algún tipo de sistema, sabemos que los sistemas se ponen a prueba y hasta que no hay garantía de que esas pruebas son superadas, uno no se aventura a implementarlo porque evidentemente te expone a un riesgo que es cuestionado. O sea, y esto pasa, por ejemplo, con los sistemas de negocio. Por ejemplo, si tienes un sistema que es un sistema, por ejemplo, de facturación, un sistema de contabilidad, nunca abandonas el sistema anterior hasta que el sistema actual no te da garantía de que va a funcionar. Y yo creo que la gran experiencia en todo esto está ahí. O sea, si el día antes se sabía que había problema con la estructuración del proceso, hubiese quedado mucho mejor posicionado, por ejemplo, la Junta, si hubiese anunciado el sábado que el proceso no sería posible, porque el sistema de voto electrónico no daba las garantías para abordarlo al día siguiente. Y sencillamente se quedaba como un tema de un proceso que todavía no se había cumplido o no generaba la garantía. Y esas son de las cosas que nos quedan como enseñanza. Apostar a que la economía no se lesione más de lo que ya se comienza a mirar que pudiera estar lesionada por un tema de imagen, un tema de confianza de los actores de inversión. Así que sobre el tema de la Junta, eso era lo que queríamos puntualizar. Mientras tanto, tenemos sectores como el sector empresarial que llama a que seamos generadores de confianza para que la economía no tenga unos impactos que pudieran ser lesivos en las estadísticas del presupuesto y sobre todo del crecimiento. Así es, Basilio, es lamentable la situación, la cual se ha escapado de las manos, y esperamos de verdad que los responsables de lo que ha acontecido paguen con sus consecuencias, tal como dijo el presidente de la Junta, sea quien sea. Y hemos visto de igual manera que algunos sectores se han manifestado, como tú dices, el sector empresarial, así hemos visto a la Cámara de Comercio y también a Sonahores, todos a unanimidad. Lo que piden es que toda la sociedad se una, tanto el sector privado como el sector público, en virtud de que debemos de luchar para que nuestro país, que se ha mantenido dentro de una escala en la región del Caribe, no pierda. Esto se ha debido a lo que hemos mostrado en lo que es la microeconomía y la estabilidad en la política. Entonces, si eso cae, nos vemos afectados tanto en el turismo como en la inversión, como tú dices, y esto nos afecta de manera directa. Mira, Ginette, lo que diríamos la descomposición en la economía que esto produce, habría que verlo en el camino por elementos, por ejemplo, diríamos tan evidentes. Fíjate que el Ministerio de Hacienda pues anuncia que primero que el gobierno, y así debe ser la posición del gobierno como Estado dominicano, debe ser apoyar la restitución del proceso, o sea, el orden de este proceso, porque el que pierde es el Estado. Claro. Y esto viene dado porque cuando se anuncia, por ejemplo, que el gobierno va a dar su respaldo y que como consecuencia de eso tendrá ahora que revisarse el presupuesto, porque algunas entidades habrá que quitarle lo que se tiró el domingo. Entonces, pero al final del día, en principio es un tema de las entidades que hay que quitarle o hay que reducirle el presupuesto. Pero ¿quiénes lo pagan? Lo pagamos los contribuyentes. Nosotros. Entonces, yo pienso que por eso, como bien tú mencionas, las consecuencias, y sobre todo las consecuencias, por un tema de percepción de sociedad. O sea, si eso queda así,
la percepción en la sociedad, eso va a hacer un daño, o sea, porque no es nada, lo que ha pasado, diríamos, como evento, no es nada. El tema es lo que te queda como percepción social. O sea, a la gente, a la juventud que viene creciendo, a la juventud que está en universidades, ¿cuál es entonces el mensaje que queda cuando pasa un tipo de evento que es un terrorismo en un país cualquiera? Porque el tú malograr la democracia, no hay peor bomba que esa. Entonces, al final de cuentas, los sectores empresariales están claros. El sector empresarial no puede pedir otra cosa que no sea motivar a que todo se reponga. Yo diría que, y esto diríamos, a la intención de movilizarse, a la intención de hacer paro, que este es un momento donde, sin dejar de reconocer la realidad que ha sucedido, es un momento de hacer una parada para primero salir de esto y entonces atacar para que las cosas se pongan sobre la mesa, porque el mantener, por ejemplo, al país en un estado de incertidumbre, yo diría que pudiera entonces el daño prolongarse y hacerse mucho mayor. Exacto, lo que debemos de luchar es por mantener la estabilidad, en virtud de que esto nos afecta en todos los ámbitos. Quien no sabía dónde quedaba República Dominicana, ya a nivel mundial nos conocemos porque esto es algo histórico lo que ha sucedido. Entonces, nos puede afectar. El turismo el año pasado se vio afectado. Esto nos puede afectar aún mucho más. Y debemos de pensar ya en las consecuencias que esto va a traer. Entonces tenemos que luchar por preservar esa parte, lo que es la estabilidad, el equilibrio que necesitamos más que nunca ahora en este país, porque un caos sería lo peor que nos sucediera. Ahí nos vamos a ir todos entonces. Y peor aún con lo que está pasando en países de la región. Fíjate, por ejemplo, nosotros vivimos el año pasado con el temor en Haití de un país que se pasó el 2019 entero en protesta. Tienes en Venezuela un problema que todavía no sale a camino. Entonces, Chile también. O sea, tenemos situaciones, diríamos, alrededor de nosotros bastante complicadas y tenemos que mirar lo que está pasando y sobre todo, porque de todos modos, ya nosotros estamos en un proceso de decisiones. O sea, si lo que están son tan malos y el pueblo está decidido a quitarlo, bueno, es la oportunidad que tenemos a ley de meses. Si los que están son tan buenos y se van a quedar, pues tenemos la oportunidad de aprobarlo para que se queden. O sea, el día 15 ir a ejercer el derecho al voto. Que de hecho, Ginette, yo pienso que la lección que nosotros debemos de dar como dominicanos, o sea, lo que debemos y lo que todos los sectores deberíamos de hacer un movimiento para garantizar que nadie se quede en casa el día de esas votaciones, para darle una respuesta a quienes han tenido cualquier intención de hacer los cambios o de interrumpir lo que ha sido un proceso democrático. Así que es un tema que va a seguir, se va a seguir discutiendo, porque hasta que no se realicen las elecciones, ese será un tema de agenda. Exactamente, es mucho compromiso el que hay y creo que hacer cambios como lo están pidiendo afectaría más el proceso. Así es. Ginette, en otro orden, vimos con buenos ojos que en esta semana se anunció que a nuestra reina del Caribe pues le van a hacer un reconocimiento económico. Tú sabes que esa noticia me alegró mucho, porque hemos visto durante muchos años ver a nuestros atletas mendigando un apartamentico, alguna ayuda económica. Exacto, eso es un buen reconocimiento en virtud de los logros que tuvieron, principalmente en el año 2019, donde ganaron 3 Olimpiadas, poniendo nuestro país más en alto de lo que estamos, y es digno reconocer ese mérito que tienen las reinas. Mira, siempre hemos dicho que a veces solamente medimos quizá la emoción
de ganar un torneo. Y no medimos cómo estas embajadoras son aportantes de vendernos como país destino turístico. Nuestra marca. Así es, y ese intangible, es incalculable, y son de las cosas que las autoridades deben tener presente, porque no solamente es que participamos en un evento y salimos con el oro, salimos con plata, sino que estas embajadoras, pues lo que están haciendo es vendiendo una marca que se llama República Dominicana. Fíjate que aquí hay que modificar lo que es la manera de utilizar a estas figuras. Fíjate que estas figuras deberían de utilizarse como mentoras a nivel nacional para que puedan darle la vuelta al país en esas escuelas, en esos clubes donde se pratican cualquier tipo de deporte. Porque eso motiva e incentiva a los jóvenes a incursionar en esa área. Son ejemplos. En vez de tú estar, o nosotros estar vendiendo figuras internacionales de motivación y de otro tipo, debemos de utilizar diríamos, a estos líderes del deporte, que son ejemplos. Entonces, no dejar solamente quedarnos con ganar una medalla, celebrar la medalla y hasta ahí llegamos, sino que los ministerios de deporte, los ministerios de cultura, puedan agarrar a estas muchachas y llevarla por el país entero y hacer esas clínicas, ponerla a dar charlas de motivación, de cómo se llega, porque no hablamos del tema de la decomposición. Fíjate que en estos días estaba rodando en las redes, por ejemplo, un colegio que a coro cantando una canción de un reggaetonero bastante rojo, ¿verdad? Entonces, vamos a voltear el asunto, o sea. Claro, hay que motivar lo nuestro y aquí hay demasiado talento para sacar a flor. En ese mismo orden, ya que hemos salido de la parte política y de los acontecimientos, la República Dominicana tiene también el honor de ganar una medalla de oro en la Olimpiada Gastronómica que se celebró en Alemania. Tuvimos a la representante Ana Lebrón, quien dentro de todos los participantes fue de la que obtuvo la medalla de oro. De América Latina solo estaba República Dominicana y México, con lo cual nosotros seguimos posicionándonos y dándonos a conocer qué es lo que queremos para seguir ganando espacio en mercados internacionales. Por ahí es la ruta. Yo creo que el país, a través de sus instituciones, tienen que caminar de la mano con estas figuras, porque el que ha salido del país sabe que no es fácil colocarse en un lugar primario, en cualquier orden, sea en el deporte, sea profesional, sea comercial, sea a nivel de arte culinario. O sea, el que logra colocarse en el primer lugar, en el segundo lugar, porque estamos hablando de competencias internacionales, donde los mejores de cada país van con la esperanza y con la misión de ganar. Y esta señora, Ana Lebrón, se la lució con su, ¿verdad? Con su menú. Su menú, sus postres, habían 52 países y más de 100,000 personas, dentro de esas chef y especialistas en el área de repostería, o sea que tuvimos una representación digna y obtener el oro entre 52 países y más de 100,000 personas es digno de reconocer. Sí, definitivamente. Yo creo que ahí hay que hacer aparte y de igual manera, estos son símbolo país que a nivel de lo que es nuestra marca país desde el punto de vista turístico, nosotros tenemos que aprender a explotar esto, porque hay un asunto muy sencillo. Fíjate que cuando es al revés, cuando tropezamos o cuando nos cae algo que no es positivo para nuestra imagen, pues lo venden de manera capital. Y cuando nosotros lo tenemos, pues no lo aprovechamos. Así es, entonces aprovechar lo que tenemos y no se muevan de sus pantallas, que volvemos dentro de unos breves comerciales.
Mis amigos, queremos agradecer la presencia de un gran amigo, un experto en materia fiscal, en materia tributaria, y a propósito de todos estos temas que han estado sobre la mesa, ley de revalorización y transparencia patrimonial, ley de, aquí tenemos también lo que es todo el tema del gasto educativo, el tema del RCT, que en este mes es el último día de presentación tanto por el método de ingreso como por el método de compra. Y por eso hoy hemos querido conversar con nuestro amigo Franklin Fernández. Gracias, Basilio, una vez más por permitirnos poder discutir estos temas y poder orientar a todos los televidentes sobre estas nuevas disposiciones. Franklin, diríamos que en esta semana pues el presidente de la República promulgó la ley de revalorización patrimonial. Y me gustaría que hiciéramos un pequeño repaso muy simple de en qué consiste esta ley y cómo el empresariado, el contribuyente, tendría la oportunidad entonces de aprovechar esta figura, partiendo la conversación con el tema que tiene que ver con toda la parte patrimonial. Ok, tú sabes que a partir de la ley 155 sobre prevención y lavado de activos, preveía de que tenían que haber leyes subsecuentes para que permita a la ley de lavado de activos poder implementarse. Una de estas es esta ley, la 46-2020, que es sobre transparentización patrimonial y revalorización, que viene a ser, le va a permitir al contribuyente, sea persona física o jurídica, que pueda declarar todos sus bienes muebles o inmuebles que no han sido declarados o presentados a través del tiempo en sus declaraciones juradas de impuestos. Es una facilidad que se le está dando a todos los contribuyentes para que de una u otra manera transparente su patrimonio, porque tú bien sabes que en términos normales esta transparentización o esta declaración de patrimonio no justificado representaría renta imponible, la cual pagaría un 25%, persona física un 27%, persona jurídica. Entonces, con esta ley, lo que viene, una ley que va a ser temporal, lo que le va a permitir al contribuyente transparentar su patrimonio, a la vez, una vez lo transparente, paga el impuesto correspondiente, ya estaría validado o vamos a decirle vedado para fines de que mañana no pueda ser sometido por lo que es una defraudación, que tú sabes que es un delito precedente para fines de la ley de lavado de activos, y no puedan penarte por esa vía. Franklin, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga varias propiedades, y diríamos que esas propiedades, como era costumbre, la compraron por un valor y el contrato de venta lo hicieron por un valor menor para pagar menos impuestos de transferencia. Esas personas entonces ahora pueden tomar ese activo, decir, bueno, este activo que yo hice un contrato de 3 millones, pero vale 10. Ahora yo puedo entonces revalorizarlo en 10 y pagar el impuesto. O sea, lo primero es que si tú tienes tu contrato de venta, la cual tiene tu valor real, lo puedes transparentar y presentar. Ahora, si tú lo subvaluaste por la razón de pagar menos impuestos, tú tienes dos vías. Es o buscar si en el caso de un bien inmueble, podría buscar un tasador que te haga una tasación del valor de mercado y puedes someter ese inmueble y va a pagar el porcentaje que corresponde a la ley que establece, que es un 2%. Ya con esto, transparenta el valor ante la DGI y pagaría el impuesto y ahí mismo quedaría ya de manera librado para fines de que pueda contribuir hacia el futuro los siguientes impuestos. Franklin, una pregunta en ese orden. ¿Eso significa entonces que una vez revalorizado ese bien, pues entonces el impuesto de activo, el IPI, o sea, el de propiedad inmobiliaria, entonces pagaría en función de ese valor revaluado? Exacto, pero precisamente también hay otra ley, un proyecto de ley, en la cual busca
en el caso del impuesto al patrimonio, disminuir la tasa de un 1% a 0.25%, porque en la medida que se transparente el valor, las recaudaciones van a aumentar. Entonces, lo que se está negociando es que aumente el valor, pero bajen la tasa, para que el contribuyente tenga una mayor flexibilidad, porque en caso contrario, pagaría, la regularización te va a costar a ti una enorme cantidad de dinero, más al futuro también. Más dinero en el tiempo. En el tiempo. Entonces, lo que se está buscando es también que se apruebe la ley que está sometida en el Congreso de disminución de tasa del IPI, de impuesto a la propiedad inmobiliaria, de un 1% a 0.25%, que eso también te está reduciendo casi un cuarto de lo que se pagaba. Franklin, pero pensando eso que tú estás exponiendo y a sabiendas de que el presidente es un hombre inteligente, el presidente va a apurar ese proyecto de ley, porque yo pienso que si ese proyecto de ley que tú mencionas de bajar la tasa del impuesto a la propiedad inmobiliaria se aprobara dentro del proceso de esta ley de revalorización, pues sería un éxito. De lo contrario, pudiera esta ley tener un problema, porque la gente lo que va a medir es cuánto me voy a ahorrar y cuánto voy a pagar en el tiempo. Es que debe ser así. ¿Por qué? Porque si el objetivo es que todo el mundo tenga transparentados sus activos, sus movimientos, tanto de dinero, inversiones, que para que la ley de lavado de activos pueda hacer efecto, pueda aplicarse, entiendo que el objetivo que se está pretendiendo es ese, de que todo el mundo transparente, pero hay que bajar la tasa. Pero si tú te pones a ver, el aumento de la regularización, si algo tú lo tenías en 10, lo presentas en 100, oye, es un incremento increíble. Sí. O sea, las recaudaciones van a dispararse independientemente. Pero si le dejas la misma tasa, no va a ser factible, porque es que tú vas a pagar un dinero a futuro, en los impuestos a futuro, que va a ser inmanejable. Franklin, vemos, por ejemplo, en la banca, cuando los bancos, por ejemplo, piden estados financieros, que insisten en que los activos, sobre todo los activos de categoría 1, o sea, los terrenos, los edificios, pues estén presentados a su valor más o menos real. Diríamos que entonces para las empresas esto es una oportunidad de poder replantear su estructura de activos para presentar un estado más o menos basado en la realidad. Sí, eso va a ayudar a que las empresas e incluso las personas físicas presenten un estado de situación más real en base a su patrimonio real, porque antes no podía presentarlo porque tenían impuestos en su declaración jurada declarada valores mucho menores. Entonces, con esta ley, lo que va a permitir es a que la empresa o las empresas o las organizaciones puedan presentar una realidad de su patrimonio, de sus activos. Inclusive, la misma ley establece que eso tú vas a poder dentro de un año recapitalizarlo, o sea que vas a aumentar las acciones en esa misma medida. Entonces, lo que se está buscando es que haya transparencia en todo lo que es el manejo comercial de las empresas y personal también, porque es que ya hay muchas leyes subyacentes que necesariamente nos está llevando a que todo el mundo maneje el tema de los movimientos económicos de manera transparente. Franklin, en el caso de los inventarios, tú sabes que hay muchas empresas que tienen problemas con los inventarios por los métodos de evaluación del inventario, porque a veces tenía inventario obsoleto y no le diste el tratamiento, porque tiene que hacer un procedimiento en DGI para hacer los descargos. ¿Cuál sería el tratamiento entonces para corregir el tema de los inventarios? Tú sabes que la misma ley establece que si tú tienes inventario que no está en su valor real, si tú demuestras el origen, ¿verdad? Lógicamente, siempre se está hablando que los bienes inmuebles o muebles que se vayan a someter a este proceso tienen que venir de procedencia lícita, porque eso es vital. Procedencia lícita quiere decir que fueron en algún momento comprados, fueron en algún momento importados. Entonces, si tú demuestras eso, sencillamente tú sometes el inventario la cual quieres actualizar o incluir en tu contabilidad fiscal e impositiva, paga el 2% de eso y queda automáticamente aceptado. Ahora, lo que no está muy claro es el tema, es que ellos vengan, bueno, presentó un inventario, tantos millones, pero
mañana me pueden fiscalizar, no me pueden fiscalizar, porque eso también es un arma de doble filo. Entonces son de los temas que inclusive la DGI se está en los puntos finales de preparar una normativa. Se está hablando de que quizá haya algunos cambios, modificaciones, facilidades, porque hay temas que preocupan un poquito a lo que es el contribuyente en cuanto a garantías. O sea, ok, yo me voy a transparentar, voy a presentar, pero no me usen eso para luego posteriormente darme una estocada. Es un gran tema, Franklin, porque fíjate que ese tema de incertidumbre que le puede generar a un contribuyente, porque como bien tú dices, por ejemplo, y diríamos que no solamente con los inventarios, sucede con los pasivos, por ejemplo, pasivo accionista, cómo se genera el pasivo. Cuenta por cobrar. Correcto. La Dirección General de Impuestos Internos necesita establecer una figura que genere mucha confianza, porque fíjate que en el caso de los inventarios, como el inventario afecta dos cosas, afecta, por ejemplo, ITEVI y afecta costo. Y afecta costo. Pudiera entonces decir, ok, déjame fiscalizarte los 3 años que no están prescritos todavía y crearte entonces un efecto, porque ya conozco tu debilidad. Pues lo que te estoy diciendo, se supone que esto, estamos hablando de transparencia, entonces, si tú de transparencia, tú estás diciendo tu realidad, tu verdad. Ahora, esa verdad no puede, tiene que verse el uso posterior, porque estamos hablando de que me están induciendo a que, bueno, vamos a transparentar, vamos a ponernos francos, vamos a presentar mis operaciones, bueno, vamos de aquí para allá a operar, entonces tiene que haber cierto nivel de garantía, que esa herramienta a la cual le estamos poniendo a las autoridades fiscales no sean utilizadas para posteriormente coger y aplicarme las leyes o aplicarme otras sanciones correspondientes, porque la ley no prevé, no se ve claro si mañana esos movimientos serán tocados o no. Franklin, fíjate, en esta semana salió una publicación de la Dirección General de Impuestos Internos, donde hacía una motivación de lo atractivo de esta ley. Fíjate que eso es inusual, primera vez que yo veo a la DGI pronunciándose ante un tipo de figura de ley. Entonces, pareciera que la misma administración tributaria está tratando de incentivar ese tema. Y quería preguntarte justamente, porque dentro de las figuras que plantea la ley para fines de transparentarizar, es el tema, por ejemplo, del efectivo. ¿Cómo es qué es lo que la ley plantea? Igual plantea que toda aquella persona que tenga efectivo, dinero en bancos, tanto local como en el exterior, y no ha sido presentado en sus declaraciones juradas, puede también transparentar ese monto y pagar el 2% y quedaría ya aprobado. Lógicamente hay una limitante en el caso de los dineros en el extranjero que no provengan de países que le llaman países de baja tributación, que está bajo el GAFI, no le van a permitir eso. Pero todo aquel que tenga dinero en efectivo, inversiones, certificados financieros, y en su momento no ha sido declarado en sus concurrentes declaraciones juradas, puede también incluirlo dentro de lo que es la transparentación patrimonial. Interesante. Con respecto, Franklin, a los pasivos irreales o pasivos dudosos o cuentas por pagar, vamos a ser accionista, ¿cuál es entonces el tratamiento? ¿Es exponerla y pagar el 2%? No, ahí eso todavía no está claro, porque ojo con esto no es una amnistía fiscal como en otros tiempos. No, ahí todavía eso no está claro, porque aquí la misma ley no establece directamente pasivo ni cuentas por cobrar. Sí habla de lo que es futuras capitalizaciones, pero no así. Se está esperando, como le digo, que en la normativa que la DGI tiene pendiente de emitir en los próximos días pueda quizá tocar un punto esas variables, pero en la ley no establece, porque no es una amnistía, no es como antes, que una amnistía te daba inclusive garantía la no fiscalización. Aquí es más limitada. Hay una reserva con esto. Entonces, lo que se espera realmente es que
la dirección pueda de manera administrativa darle mayores todavía, un alcance mayor a lo que es la facilidad de garantía legales al contribuyente. Ser pasiva con el que se acoja, de alguna manera. Claro que sí, claro que sí. Franklin, en cuanto a lo que tiene que ver con, porque veo que la ley incluye diríamos, una facilidad o flexibilidad con el tema de los recargos. También sí, la ley tiene un capítulo para aquellas personas, contribuyentes, que tengan una morosidad o esté omiso, se le van a eliminar, y no importa en qué nivel esté, sea a nivel jurisdiccional o administrativo, una deuda, se le va a... si está recurrida... No, si está en un recurso en el contencioso tributario, tú haces un desistimiento y se te puede acoger. ¿Cuál es el beneficio? Se te va a eliminar todos los recargos y te van a cobrar hasta un año de interés indemnizatorio, que eso es una buena opción. Yo lo veo muy, muy bueno. No importa el estatus que siempre y cuando no sean deuda de comprobantes fraudulentos ni de aquellos contribuyentes que han sido sometidos penalmente por la DGI. Esas son las dos excepciones. Franklin, con el tema de los comprobantes fraudulentos, que en principio es una tesis que mientras no te lleven allí y te prueben, vamos a suponer, ante un proceso, diríamos que es una percepción en principio de la DGI. O sea, ¿cómo tú ves que la DGI le va a tratar esto cuando todavía, porque hasta diríamos que cuando se ha detectado un comprobante que el contribuyente no ha podido demostrar y eso genera una deuda, pero si la DGI todavía no ha fijado conclusión sobre el caso, pudiera, porque yo veo inclusive muchos contribuyentes que tienen situaciones y pudiera ser entonces que pudieran estar limitados a acogerse por simplemente estar en esa primera fase de estar mirado como un comprobante fraudulento. Bueno, mira, en principio, tú sabes que la ley establece la presunción. Entonces, a partir de esa presunción, no es calificable para el tema de lo que es esta ley. Entiendo que sí, que debería ser, porque ya tú tienes la presunción de fraudulento, pero oye, vamos a someterte a un tribunal y ya el tribunal que decida. Ya en esa etapa de que te someten a un tribunal, entiendo que sí, porque ya tú hiciste la acción legal, tú estás en un estado antes, pero si está en un proceso de notificación, que inconsistencia por presunción, que todavía se está discutiendo, diciendo que no, que sí, entiendo que debería darse la facilidad para que, porque en el tema de los comprobantes fiscales hay muchas variables, la mayoría de los contribuyentes no es en muchos casos que ellos ni siquiera saben que un contador o alguien le induce a eso, sin ellos hasta saberlo. Entonces, esos casos tienen sus excepciones. Entonces, lo que entiendo es que debería abrirse una ventana para aquellos contribuyentes que tienen esa situación, porque si la idea es transparentar y vamos a hacer un punto y aparte, vamos a abrir la brecha. Franklin, como tú mencionas, hay contribuyentes que parecen más víctimas que otra cosa. Entonces, si al final del día la DGI no determina que pertenece a una red para defraudar el fisco, pues sencillamente lo que hay que resolver ese caso y seguir adelante. Y el objetivo de la administración tributaria es recaudar. Así es, así es. Mis amigos, nos vamos a una pausa, Franklin, para que sigamos hablando con el tema del RCT y los problemas que están presentando los contribuyentes. Mis amigos, seguimos conversando con el licenciado Franklin Fernández, experto en impuestos, presidente del Consejo Nacional de Consultores Impositivos, CONACI, un hombre que está envuelto en estos temas fiscales, en estos menesteres fiscales. Y ahora queremos hablar con Franklin sobre el RST, Régimen Simplificado de Tributación. Franklin, hemos visto en los chats donde participamos que hay una locura con la presentación, muchas declaraciones no pasan,
no quiere reconocer las retenciones, tienen inconsistencia. ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, usted y yo somos sureños, dirán que somos medio brujos, porque nosotros hablamos de ese tema en el primer programa, dijimos que inclusive a partir del mismo decreto, que fue ya a finales de agosto, entendíamos que el proceso era muy apresurado, y eso se está viendo hoy. ¿Qué sucede? El RCT tenemos con fecha límite el último día de febrero, que es el jueves que viene, el 28. La DGI parece ser que en su proceso acelerado de sacar, el RCT es todo un sistema nuevo, o sea, es importante tener claro que el RCT, la DGI ha tenido mayores controles o tendrá mayor control, pero ¿qué sucede? Los formularios lo pusieron ahora el día a mediados de mes, el 16 y 17, la declaración para poder hacerlo el 16 y 17, o sea, 15 días, 13, 14 días antes. Pero parece ser que ellos crearon como un sistema de control de que ellos validan la parte de los ingresos, la parte de los salarios, la parte de la retención. Y tú sabes, Basilio, que esos temas en el sistema todavía no es eficiente. ¿En qué sentido? Los salarios, las instituciones del Estado, la mayoría casi no los reportan. Entonces eso nunca coincide. Los ingresos terceros reportan más, reportan menos, tampoco coinciden. Y en las retenciones igual. Entonces, ¿qué es lo que yo expreso y digo? Si el contribuyente cuando va a presentar su declaración jurada del RCT por ingreso, por ingreso persona física o jurídica, lo primero que tiene son sus certificaciones, tiene sus facturaciones. Entonces, deje que el contribuyente de manera libre, inclusive el mismo formulario establece juramento, porque la declaración es un juramento. Cuando yo envío una declaración jurada, yo estoy jurando que eso es verdad. A la administración tributaria tiene la facultad de revisarme. Entonces, permíteme a mí declarar. Si tú declaraste mal, asuma la consecuencia. Entonces, ¿qué tú sí puedes hacer como administración tributaria? Crear los controles que si hay alguna diferencia le genere una alerta, pero ya está en ti como usuario seguir la presentación. Entonces, todo esto ha conllevado que cada vez que existe una diferencia, el sistema no permite que la declaración se envíe. Entonces está todo el mundo trancado. Entonces veo, Franklin, que cuando se contacta a la institución, a la DGI, pues a veces las respuestas no son como muy oportunas. Yo inclusive el viernes pasado le mandé un correo porque nosotros somos entes de ayuda, nosotros somos entes colaboradores y le dijimos, mire, nosotros podemos, o sea, hay que abrir porque va a ser un caos tú ir a la administración tributaria ahí con 30, 40 declaraciones juradas, vamos a recordar los tiempos viejos. No hay tiempo para eso, para tú ir a sentarte a llevar una declaración jurada. Entonces, yo entiendo, se está en ese proceso de que pueda permitir las declaraciones que pasen, ya que todo el mundo, como le digo, cada vez que va a presentar, tiene sus documentos donde demuestre cuáles son los ingresos, cuáles son las retenciones, cuáles son mis salarios. Entonces, y de hecho, Franklin, con la estructura que tiene ahora mismo la DGI, pues ante una inconsistencia de retenciones puede notificar para atrás y como tú dices, va a aclarar el punto sin ningún inconveniente. Entonces va a pasar dos cosas. O tendrán que aplicar una prórroga a la fecha límite o tendrán que aperturar esos controles que a la final no resultan. ¿Por qué que no coinciden? Porque primero, tercero, a veces reporta, a veces no reporta, entonces nunca va a haber coincidencia. Entonces, ¿qué lo entiendo que lo más idóneo? Aperturar esas casillas, permitir que declare y sencillamente mañana el que tenga inconsistencia lo llamen y él demuestre si es verdad o es mentira. Franklin, yo creo que ahí la Dirección de Impuestos Internos no ha sido inteligente porque recuerda que, y como bien tú has mencionado y has sostenido durante todas las veces que hemos conversado del tema, fíjate que se vendió el asunto como una panacea para los pequeños, para los profesionales. Entonces, ha habido una exclusión increíble en la migración, es lo primero. Por ejemplo, personas que son accionistas en una empresa, la empresa tiene una utilidad acumulada, no la ha distribuido, pero como la tiene acumulada ya tú no puedes estar, hay que excluirte. Y además de eso, al final, en la declaración, entonces cierran tanto la brecha que más que verse atractivo el tema, se ha convertido ahora en un asunto. O también otra opción, si tú me dices, me cierras la brecha y me dices, mira, que mis ingresos no, póngame entonces la información para yo ver los cruces de información de la cual yo pueda verificar si es mentira y resuelvo y corrijo. Porque ¿cuál es la idea? Es facilitar los procesos, no es complicarla. Insisto,
la dirección tiene la facultad de revisión, eso no es facultad, la tiene siempre. Entonces póngame las opciones de los cruces, la información de cruces de tercero, yo verifico, cambio y envío y corrijo. Pero si no le buscan la facilidad al contribuyente, a un sistema simple, a lo que se quiere, sencillamente lo que se va a armar es un caos, como está ahora. Yo no he podido mandar como 2 o 3 declaraciones y la tengo toda preparada. Entonces, entonces Franklin, un problema, no nos permite cobrar. No, porque si no terminamos el trabajo. y tampoco cobrar ellos, porque hay muchas de ellos que claro, pagan. O sea, el RCT paga, no es que todos no dejan de pagar, la mayoría va a pagar. Entonces, la idea es que busquen las facilidades, busquen la manera de aperturar esos procesos. No me den la inclusive información, perfecto, pero apertura esos procesos y el que sencillamente tenga alguna inconsistencia, lo notifique de inmediato y le diga, mira, usted tiene inconsistencia, tráigame la certificación. Si no me la trajo, sencillamente va a tener que ajustarse la declaración jurada. Franklin, finalmente nosotros tenemos que pedirle al director de impuestos internos y quizás el CONACYT pudiera hacer una vía para que suba los cruces de tercero, porque si estamos en un proceso de transparencia, por ejemplo, y como bien tú dices, Claro. el asesor fiscal, el consultor en materia de impuestos, está comprometido con la DGI a motivar al contribuyente al cumplimiento. Entonces, le es más fácil a un asesor o a un contador que está preparando una declaración, si tiene un flujo de información que es la que la misma DGI está utilizando, pero tiene una ventaja y es que no te la presenta a ti. Entonces, no es justo, la relación no es justa. Yo creo que eso es un tema que nosotros debemos motivar para que suceda así. Sí, inclusive nosotros tocamos esos temas en la reunión anterior que sostuvimos con el señor director, él dijo que sí. Fíjate inclusive que anteriormente podíamos rectificar voluntariamente por la página, esta opción se eliminó. Entonces, ellos van haciendo cambios en la cual a veces quitan un asunto y no permiten otro. Si estamos viendo transparencia, los cruces están ahí, vamos a buscarlo, vamos a ponerlo, porque la idea es facilitar. A quienes, inclusive ellos mismos tendrán menos trabajo de estar revisando cosas tonterías que pudiesen sencillamente que se pueden evitar. Evitar tu ir a la administración tributaria para que ellos se dediquen a hacer el análisis más profundo. Así es. Franklin, llegamos al final del programa, agradecido, así que seguimos viéndonos. Gracias, porque hermano. hay que seguir discutiendo. Gracias. Mis amigos, hasta la próxima. Muy amable, gracias.